Ahora Zoom hace ese aviso. Voy a buscar agüita. Vengo al Sí, tiro. tranquilo. Sí, sí. Bien, ya tenemos varios conectados. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a quienes se están conectando. Ahora en un par de minutos damos inicio en cuanto esté disponible Mariela y Beatriz, que ya están conectadas. Ahí está Beatriz. A ver, Mariela, te consulto si nos estás escuchando, si puedes encender tu video, así vamos dando comienzo.
Estamos sobre la hora, así que voy a ir compartiendo en Facebook la transmisión, así vamos haciendo la presentación. Ahora les va a aparecer un cartel de que estamos en vivo en Facebook. Hola, ¿cómo andan? Hola, hola Mariela, ¿cómo estás? Perdón, la otra Mariela es alguien que labura conmigo. Sí me parecía, no te preocupes. Ahí les decía a Beatriz que ahora comienzo a compartir la transmisión en vivo en Facebook y hago la presentación general, así después ya les voy pasando la palabra a ustedes dos. En primer lugar va a ir Beatriz y después vas a ir vos, Mariela, así que yo les voy presentando. Gracias, gracias a las dos. A vos. Muchas gracias. Bien, ahora sí, estamos en vivo en Facebook. En primer lugar, quisiera agradecerles a todas y todos por participar hoy en este encuentro. La verdad que hemos superado las expectativas en cuanto a la convocatoria. Este curso tenía cupos limitados y, como siempre digo, me produce una gran satisfacción que estos espacios de formación, de aprendizaje y muchas veces de reflexión generen tanto interés, tanta participación. Y también, como coordinadora del Observatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral y en nombre de Transparencia Electoral, agradezco a todas las personas, a todas las organizaciones que siempre nos acompañan. Entre ellas me gustaría nombrar en particular al convenio que tiene Transparencia Electoral con el Instituto Moisés Levenson, que ha sido firmado por sus respectivos directores, Leandro Querido y Hernán Rossi. Y también, bueno, voy a hacer algunas precisiones técnicas. Como este es el primer encuentro de este programa para el fortalecimiento del liderazgo democrático de las mujeres en América Latina, quisiera comentarles un poco sobre la modalidad. Este ciclo se va a realizar los días viernes, cada 2 semanas. Vamos a ir cubriendo diferentes temáticas que hacen a la participación política de las mujeres. Lo que buscamos desde el observatorio y desde este programa en particular es capacitar no solo a quienes se encuentran en países con democracias más estables, dentro de lo que se puede hablar de estabilidad en América Latina, ¿no? Sino también a aquellas personas que se encuentran en contextos de regímenes que son autoritarios y donde la participación, particularmente la participación de las mujeres, se enfrenta aún con más obstáculos. Este es un programa con certificación, cada clase va a tener su certificación y también quienes cursen la totalidad de los encuentros van a tener otro tipo de certificado. Pueden consultar, obviamente, toda esta información en la página de Transparencia Electoral. Está disponible ahí para todas las personas que quieran estar más seguras de todo lo que les he comentado ahora. Y también, por si les surgen algunas otras dudas, pueden comunicarse con el equipo del observatorio a través de nuestro correo electrónico, que es mujeresypolitica@transparenciaelectoral.org. No me presento a mí misma, soy Valentina Cuevas, la coordinadora del Observatorio de Mujeres y Política. Y la temática que vamos a tratar en este primer encuentro es los partidos políticos y la participación política de las mujeres y el liderazgo con perspectiva de género y candidaturas. Este es un tema súper amplio que seguramente vamos a seguir tratando a lo largo del tiempo en el observatorio a través de nuestros diferentes productos, pero en esta oportunidad, por un lado, vamos a tener a Beatriz Roque López, que nos va a hablar sobre diferentes experiencias referidas a este tema en su país, que es Chile, y un poco también sobre las recientes elecciones que se han celebrado allá y sobre la participación de las mujeres en ese contexto. Y también vamos a contar con la participación de Mariela Coleta, que nos va a comentar un poco más sobre su experiencia que hace más a lo partidario y a la representación de las mujeres en los partidos políticos. Les agradezco muchísimo a nuestras dos disertantes del día de hoy por su participación, por su tiempo, por compartir sus experiencias con nosotras y con nosotros también, porque somos hombres y mujeres conectados actualmente. Eso también me pone muy contenta de que los hombres también se conecten a estas capacitaciones, porque es necesario que también sean nuestros aliados en esta lucha por conseguir la mayor participación de las mujeres. Así que ahora paso a presentarte, Beatriz. Beatriz Roque López es politóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Ciencia Política con mención en Gobierno y Políticas Públicas de esta misma casa de estudios. Asimismo, cuenta con una especialización en Teorías de Género y de Desarrollo y Políticas Públicas en la Universidad de Chile,
Actualmente es docente del curso Política y Género de la Universidad Diego Portales. Se ha desempeñado como investigadora en think tanks y fundaciones y ha colaborado también con numerosos proyectos de investigación sobre temáticas relacionadas con el género y la política, el género y políticas públicas, y ha publicado sobre mujeres y política en América Latina, como también sobre movilizaciones y organizaciones feministas en Chile. Tu campo de investigación, Beatriz, es justamente muy específico sobre lo que vamos a hablar hoy, así que te doy la palabra para que expongas y presentes tu PowerPoint también, que lo tenías preparado. Te escuchamos, Beatriz. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder conocerles y de ser parte de este proyecto que comentabas, Valentina. Me parece súper importante que podamos ir avanzando en distintos ámbitos, tanto, por ejemplo, ponerlo como temáticas de la academia, de la movilización, pero también en otras áreas y sobre todo en la preparación y construcción de perfiles más políticos, ¿cierto? Como realización de capacitaciones como esta misma instancia. Bueno, además de lo que mencionaba Valentina, yo soy parte de la red de politólogas. Nosotros realizamos como activismo académico en distintos ámbitos y bueno, sin duda esta presentación se vincula o se inserta en este mismo marco, ¿cierto? De tratar de generar activismo por medio de estos mismos conocimientos que de repente pueden estar en sectores académicos súper elevados, pero que sin duda es necesario como darle otras bajadas o nuevos escenarios. Bueno, para comenzar, me gustaría, no sé si tenemos como posibilidad de participación, si no, paso nomás, pero me gustaría que pudiésemos identificar quizás dónde se encuentran las principales dificultades. Dime nomás, Valentina. Sí, si quieren, te iba a decir, si quieren, las personas que están presentes pueden ir comentándolo en el chat para hacerlo más dinámico. Perfecto, súper. Bueno, entonces les pregunto de esa forma. Si ustedes saben dónde se encuentran las principales o tienen alguna noción de dónde se encuentran las principales dificultades para las mujeres en política, si nos pueden ir poniendo en el chat. Y así yo voy leyendo y sabiendo como cuál es el nivel en el que estamos conversando. Prejuicios y falta de oportunidades de acceder. Financiamiento político, sin duda. Muy bien. Comenten nomás. Falta de apoyo y financiamiento político, sin duda, sí. Sí, el financiamiento es uno de los grandes temas de esto. Falta de formación política. La falta de espacios de formación y acompañamiento a lo largo de sus carreras políticas por parte de los partidos. Paridad política. Creo que no hay las mismas oportunidades para participar en igualdad de condiciones. Representación a todos los niveles. La mayor dificultad es el machismo político. Interseccionalidad, discriminación, invisibilización de la mujer, prejuicio, estereotipo. Por ahí Ludmila nos dice en romper los techos de cristal y lograr un alto cargo en los partidos políticos, sin duda. Bueno, vamos súper encaminados entonces. Hay bien una noción bien similar de cuáles son las principales dificultades. Esta imagen retrata muy bien como cuáles son las dificultades en las que hombres y mujeres se enfrentan en general en la vida, no solamente en la política, en la vida en su conjunto, en la realización de carrera, en el trabajo remunerado, en las casas, en todo ámbito, estas dificultades, como se puede observar en la imagen que estamos viendo en pantalla, se puede observar una dificultad extra para la realización de proyectos de mujeres. Y esto tiene que ver porque las mujeres siempre hemos estado relegadas o excluidas de la arena pública, ¿cierto? Siempre puestas o instaladas en la arena privada. Y ha sido una de las principales luchas de los movimientos feministas a lo largo de la historia. Y toma tanta fuerza por eso el lema "lo personal es político", porque usualmente a las mujeres nos decía, bueno, ustedes hablan de cosas de mujeres, entonces se quedan en casa y en otro momento, por ejemplo, en algún momento en sufragio, por ejemplo, en Chile el sufragio era un voto por familia.
Entonces como que daba la impresión de que entonces en nuestras familias los hombres tenían la posibilidad de decidir cómo pensábamos nosotras. Y eso ha sido usualmente como el trato que tristemente hemos recibido las mujeres en el ejercicio político, como estos pequeños seres que viven constantemente en la niñez, ¿cierto? Como si constantemente fuéramos personas que no tienen posibilidad de decidir, de poder tomar sus acciones como en igualdad con los hombres, es cosa de revisar las leyes, los regímenes conyugales, etc. Entonces sigo. Bueno, pero la ciencia política, en términos comparados, ha demostrado que las principales dificultades de hombres y mujeres tienen que ver con los mecanismos de reclutamiento de las candidaturas y los mecanismos de selección. Con reclutamiento nos vamos a referir específicamente a los partidos que buscan, a cómo los partidos seleccionan a aquellas personas que podrían formar parte de una elección. Y en segundo lugar, tiene que ver con la selección, es decir, finalmente, quiénes se quedan como parte de esa elección y cómo se identifica exactamente a esas candidaturas. Y la elección, como bien decía Valentina, la elección de Chile trae muchas enseñanzas con respecto a esto. En el caso de Chile, por ejemplo, a diferencia de Argentina, legislamos una ley de cuotas, una medida de acción afirmativa, en Argentina se le denomina ley de cupo, pero en Chile la ley de cuotas. En Chile se legisló la primera en el 2015. Llegamos bien tarde, como siempre suele pasar con los debates en términos de género en América Latina, y Argentina la había legislado por primera vez en el 91, y hacia el 2017 ya había mejorado la cuota, con otros mecanismos para poder hacerla más eficiente, etc. Entonces, en Chile la discusión de las medidas de acción afirmativa es reciente, se ha instalado de hace muy poco tiempo, porque además en el país se ha instalado con mucha fuerza también la idea de la meritocracia, que un poco va como que un poco como que se tensiona con la idea de estas acciones afirmativas. Desde mi perspectiva es una mirada como bien sesgada. Pero en general se ha dado cuenta de que la principal dificultad para que las mujeres participen en política y puedan ser representantes está dentro de los partidos. Y la literatura habla de los gatekeepers, que son como los porteros, imagínense, de un evento, que son las personas que permiten que alguien entre o alguien no. ¿Y por qué se habla de cuellos de botella? Porque en las estructuras de militancia de los partidos políticos, los hombres y las mujeres, al menos en Chile, suelen ser en proporciones similares. En Chile incluso hay más mujeres militantes que hombres. Pero a medida que vamos avanzando en la misma estructura, nos vamos dando cuenta que las mujeres se van quedando en la base y no van accediendo, por ejemplo, a cargos dentro de los mismos partidos, y tampoco a poder tener cargos a la externa, cargos de representación. Bueno, y entonces los mecanismos de selección de candidaturas también afectan en la forma y los tipos de candidaturas que se van a seleccionar. Por ejemplo, sabemos que las candidaturas con procesos de selección más exclusivos o más excluyentes, donde una minoría toma las decisiones, tienden a beneficiar más a las mujeres. Por ejemplo, por otra parte, las primarias suelen ser un mecanismo que dificulta la participación de mujeres en elecciones. ¿Por qué? Porque las primarias requieren una movilización importante de recursos y de apoyos, tanto a la interna de los partidos como a la externa de los partidos. Por lo tanto, esto es como bien contraintuitivo, porque nos muestra que, a diferencia de lo que podríamos haber pensado en literatura que fue escrita en 2017-2018, usualmente también en las primarias, por ejemplo, se identifican estas dificultades en el acceso a financiamiento y movilización de recursos, como ustedes bien decían en sus intervenciones en el chat. Bueno, y principalmente, otro debate importante que se ha dado en América Latina tiene que ver con que los mecanismos de selección de candidaturas se constituyen como un elemento clave para garantizar no solo el incremento de la representación política de las mujeres, sino que las cuotas de género y la paridad se conviertan en un piso mínimo y no como un tope, o una parte donde simplemente hasta aquí llegamos y listo, la paridad. Incluso en muchos partidos la paridad, las medidas de acción afirmativa son elementos como declarativos. Los partidos las declaran, pero a la interna seguimos viendo como todas estas dificultades. Bueno, me voy a pasar un poquito esto porque traje como hartas cosas y el tiempo no nos va a dar. Pero les puedo dejar la presentación también con Valentina, así la pueden revisar como está.
Bueno, y se han desarrollado un montón de estrategias dada esta exclusión histórica. Siempre hablábamos que las mujeres recién pudimos empezar a votar, nos permitieron votar gracias a un montón de movilización feminista. En la primera mitad del siglo XX, hay variaciones por países, pero en general la literatura nos muestra que esto siempre ha sido, en tanto los partidos políticos y los actores que toman las decisiones, evalúan en qué medida se verán beneficiados o no con la inclusión del voto de las mujeres. Lo mismo pasa con las medidas de acción afirmativa, tristemente. En Chile, por ejemplo, los principales o los grupos que promovieron el voto de las mujeres fueron grupos más conservadores, porque en ese momento identificaban en su electorado la posibilidad de incorporar un grupo importante de mujeres. Eso no significa que vayamos a pensar que, ya que son grupos conservadores, entonces el voto es una cuestión como indeseable. Desde mi punto de vista, creo que sin duda las transformaciones tienen que ir de manera global y en ambos, y en diversos carriles, ¿cierto? Pero se han realizado alternativas a la interna para poder aumentar la cantidad de mujeres o poder reducir estos sesgos o brechas de género. En primer lugar, las cuotas voluntarias, programas de capacitación, las organizaciones de mujeres al interior de los partidos políticos en Chile, en los últimos años, sobre todo con la ola de movilización feminista del 2018 hasta la fecha, casi todos los partidos políticos ahora cuentan con frentes feministas o vicepresidencias de la mujer o grupos de la mujer. También en el Congreso se han formado bancadas parlamentarias de mujeres. Actualmente la bancada está denominada como el nombre de una política chilena y académica muy conocida, Julieta Kirkwood, y ha servido esto como para generar apoyo entre distintas mujeres, dado que se entiende que la posibilidad de incidencia de las mujeres, en tanto es un grupo mucho más pequeño, instalado en una institución ultramasculinizada, ¿cierto? Entonces todos estos elementos van sirviendo o se identifican alternativas para poder avanzar en representación de mujeres, teniendo en consideración todos los sesgos que existen. Y por otro lado, se han levantado diversas alternativas de financiamiento para poder promover también la participación de mujeres. Y como les decía, sobre todo me importa esto de las organizaciones de mujeres, en tanto es una herramienta que se está utilizando no solo en Chile, sino en muchos países, donde las mujeres trascienden estas mismas barreras que usualmente los partidos tienen con diversos elementos de dificultades para poder de esa manera instalar temáticas que dentro de sus partidos han sido, por ejemplo, consideradas como temáticas secundarias. Como por ejemplo en Chile, la paridad de género, que se logra legislar gracias a la unión de distintas parlamentarias chilenas, tanto de derecha como de izquierda. Entonces estas organizaciones tienen un rol fundamental y buscan promover no solo la participación de mujeres a la interna, sino también abrir espacios. Y estas organizaciones también, la literatura nos dicen que se deberían utilizar mucho más. Entonces, para el futuro de todas las personas que nos están viendo, las personas que quieran ir a cargos de representación y que ojalá lleguen a ser representantes, estas herramientas son muy importantes para poder ir rompiendo con estas estructuras machistas y generalizadas que existen en política. Y otro elemento fundamental que también ha pasado mucho en América Latina es que en América Latina las mujeres con frecuencia son catalogadas como esposas, viudas o hijas de hombres políticamente poderosos. A diferencia de sus homólogos masculinos, se asume que las mujeres tienen dichas relaciones familiares y han hecho carrera gracias a eso, vistas como títeres de sus familiares. A diferencia de lo que pasa con los hombres cuando tienen estos mismos vínculos no tienen que estar explicando por qué se merecen estar en ese lugar. A diferencia de las mujeres, que sí tienen que estar explicando constantemente por qué están en ese lugar y por qué su figura no es una figura nepotista. Eso es súper transversal. Yo recuerdo también en clases, enseñando sobre liderazgos también, los chicos en Chile y las chicas siempre se sorprenden de saber que la figura de Cristina Fernández comenzó mucho antes su carrera política que la de Néstor Kirchner. Y aún así consideramos que el líder como de este matrimonio político era Néstor y no Cristina. Y la mayoría de los estudiantes de ciencia política, estudiantes que conocen cómo funciona la política, tienen un mayor entendimiento, suelen creer que la situación es al revés. Y eso se traspasa en general en todo ámbito de participación política. Me voy a ir pasando porque creo que lo más interesante es lo de la paridad.
Bueno, y específicamente sobre las medidas de acción afirmativa, de esa forma lo decimos, hay gente que habla de discriminación positiva, pero no es un término correcto, porque cuando nosotros con estas acciones afirmativas no estamos generando discriminación, sino que estamos sosteniendo un principio normativo, que es la paridad de género, la participación de mujeres, que han estado excluidas históricamente. Por lo tanto, siempre hablamos de medidas de acción afirmativa, no de discriminación positiva. Por otro lado, tampoco hay discriminaciones buenas y malas, ¿cierto? Siempre la discriminación es negativa. Entonces, desde ese punto de vista, las cuotas de género, el impacto que han tenido ha sido sacar a los hombres que usualmente son mediocres en el ejercicio político. Y esto está súper demostrado con diversas investigaciones, que muestran que usualmente cuando se implementan estas medidas de acción afirmativa, los congresos tienden a tener que renovarse y a tener que desarrollar otras estrategias. Y se saca a hombres mediocres y se pone a mujeres mucho más competitivas. Y los partidos políticos, sin duda, han limitado el impacto de las cuotas de género. Tenemos ahí un ejemplo tremendo para poder demostrar cómo los partidos siempre han estado dificultando toda esta idea de que las cuotas de género funcionen. Porque para que las mujeres puedan participar, los hombres tienen que salir. Y ese es el problema central, que nadie quiere perder su poder en esta situación. Por lo tanto, ¿cierto? Como siempre y por eso, por ejemplo, en Chile se demoró tanto también en salirnos de la ley de cuotas, porque siempre se hacía ese cálculo. Si se legisla una ley de cuotas, entonces alguien va a tener que salir, y usualmente los hombres no quieren perder poder. Bueno, y los partidos en muchas ocasiones han generado o han aplicado estas cuotas de género de manera muy minimalista. ¿Eso qué ha significado? Cumplir con requisitos específicos, cumplir con el 30% de incorporación de mujeres, ponerlas en distritos que no son ganadores. Entonces, al final, la literatura en ciencia política nos ha mostrado que todas estas experiencias se han investigado con profundidad y tenemos como ciertas fórmulas que sabemos que pueden funcionar mejor o no. Y eso fue lo que pasó en Chile con la paridad, que se instaló un modelo que sabíamos que iba a funcionar. Bueno, y finalmente, en muchas ocasiones se han instalado como regulaciones necesarias para que estas medidas de acción afirmativa se cumplan. Porque a la hora de poder generar válvulas de escape al sistema, o sea, hay como una experiencia tremenda y los hombres han sido súper creativos para poder desarrollar válvulas de escape. Por ejemplo, poner a las mujeres todas al final de la lista, ponerlas en distritos perdedores cuando la cuota es nacional y no es por distrito. Sistemas de suplencias, por ejemplo, en México estaba el caso de las Juanitas, 11 mujeres que ganaron una elección y al otro día renuncian y asumen sus pares hombres. Entonces, todos estos elementos, o sea, así es como el refrán, echa la ley, echa la trampa. Entonces, al final nos hacen estar pensando todo el tiempo en poner otras regulaciones, en modificar las leyes, en meter reformas para que de esa manera los partidos de una vez no tengan forma de escapar de estas medidas de acción afirmativa. Y por otro lado, también es muy importante contar con sanciones por incumplimiento. En América Latina, por ejemplo, hay países que tienen medidas de acción afirmativa donde la sanción mayor es una amonestación pública. Entonces, si tu partido, o sea, no tomó nada en cuenta la ley de cuotas o la ley de cupos, entonces el organismo electoral les manda una carta diciéndole qué triste que no cumpliste con la ley de cuotas. Pero eso no nos sirve, porque al final a los partidos, cuando no hay sensibilización al respecto, no les interesa eso. Entonces, por ejemplo, también la experiencia nos muestra que mientras estas sanciones por incumplimiento son más fuertes, los partidos tienden a cumplir más. Por ejemplo, en el caso de Chile, si no se cumplía con los mecanismos de acción afirmativa establecidos por la ley, entonces se caía la lista completa del distrito, o sea, nacional. Y tristemente esas son las sanciones que hay que estar poniendo, porque de lo contrario, como les decía, las válvulas de escape operan muy fuerte. Y por otro lado, con respecto a el punto específico de los partidos políticos, al menos en Chile, en general se pueden observar dificultades en distintos ámbitos, y esto se le denominan como zonas grises. Javiera Arce ha investigado sobre esto, una politóloga también, y ha mencionado, por ejemplo, que en el manejo interno de los recursos económicos de los partidos políticos, las mujeres no tienen acceso a definir a quién se le va a pasar la plata, ¿cierto?, para estas mismas candidaturas. Y esto sí es una zona gris donde hay que, de alguna forma, alumbrar
para que los partidos sean mucho más democráticos, tanto para la configuración de hombres como mujeres. ¿Quién se relaciona con el entorno? Usualmente quienes se relacionan con el entorno de un partido político tienden a ser hombres, que es la figura, por ejemplo, del secretario general de un partido político. ¿Cómo se desarrolla el reclutamiento político? La experiencia también nos muestra que mientras hay más mujeres reclutadoras, más se cambia la forma de lo que se espera para que las mujeres hagan política, y se diversifican mucho más los liderazgos. Por lo tanto, también es súper importante que las mujeres puedan ir como tomando fuerza dentro de las mismas estructuras de los partidos políticos. Por otro lado, es súper importante también cómo se dan las comunicaciones oficiales, que usualmente las personas que están como autorizadas para hablar en nombre de los partidos también tienden a ser hombres. Entonces, la experiencia siempre nos ha contado que la barrera más importante para la participación política de las mujeres está dentro de los partidos políticos. Y las acciones afirmativas, en tanto, nos sirven para obligar a los partidos para que puedan trabajar en estas temáticas. Porque, por ejemplo, en el caso de Chile, luego de la ola feminista, hasta los partidos más conservadores se dicen feministas. Pero en la práctica no lo son. Entonces, por ejemplo, lo declarativo ahora es como una marca per se en las elecciones de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constitucional. Casi todas las candidaturas tenían que hablar de género, había como una obligatoriedad de hablar de género, y el pañuelo verde no era distintivo, porque en casi todas las candidaturas las mujeres se declaraban feministas. Pero eso es un primer paso. El segundo paso tenemos que pensarlo en cómo eso efectivamente se hace programa y se hace carne, porque lo declarativo no nos sirve sin duda, pero no es suficiente. Bueno, y sobre la paridad en Chile, este proyecto, como yo les decía, nace desde la sociedad civil por distintos, y es apoyado en el Congreso por distintos sectores. También recordar que Chile está sufriendo incluso una crisis de democracia, o sea, una crisis sociopolítica súper importante, donde en el año 2019, como que esta idea de estabilidad y que era un país como casi que paradisiaco, y que todas estas metáforas bien absurdas que surgían de nuestro país, que era como casi que el mejor país de América Latina, se desmoronan y se instala con fuerza algo que de las ciencias sociales veníamos diciendo hace mucho tiempo, que es que la fuerte desigualdad que existe en el país no daba para más y explotó. Por eso se le denomina en muchas ocasiones como estallido social. Hay otras denominaciones como revuelta popular, por ejemplo, pero todo lo que pasó en esta época en Chile ha demostrado que esta fuerte desconexión de las élites políticas con la gente trajo consigo la necesidad de hacer un cambio radical, de cambiar la constitución incluso del país, que venía heredada de la dictadura de Pinochet. Entonces se instala con mucha fuerza esto, y a partir de eso surge la necesidad también de considerar que esta nueva constitución tenía que tener una base legítima. Y para que una institución, como en este caso la Convención Constitucional, pudiese ser legítima, entonces las mujeres sí o sí tenían que tener la posibilidad de poder participar de la redacción de este órgano constituyente. De lo contrario, estaríamos nuevamente fracasando, en tanto estaríamos nuevamente institucionalizando la discriminación que sufrimos las mujeres cotidianamente, y que también se expresa en lo político. Bueno, y no se podría entender en ningún caso la paridad de género sin las movilizaciones feministas del 2018. La gran ola feminista que comienza en el 2018, que después, por ejemplo, en el mismo estallido social, donde las mujeres desarrollaron la performance de las tesis, donde las mujeres estaban atentas alrededor del Congreso cuando se iba a legislar esto mismo, generaron que las personas que tenían que legislar estas medidas de acción afirmativa lo tuvieran que hacer por presión social también, no solamente porque lo consideraban justo. De hecho, otro elemento importante es que en Chile se legisla esta medida de acción afirmativa con toda la dificultad que implica para un país hiperpresidencialista que el presidente esté en contra de la paridad de género. Entonces, al final fue como el inicio, la paridad de género fue el inicio de cómo el gobierno de Sebastián Piñera no ha podido lidiar o gestionar casi ningún conflicto social en el último gobierno. Y la paridad en este caso funciona de dos formas. Paridad de entrada, que tiene que ver con que para esta ocasión todas las mujeres de todos los distritos y todas las listas electorales encabezaron las listas, porque sabíamos que había un sesgo cognitivo a la hora de elegir, de votar, porque en Chile se vota por voto individual
pero que está dentro de una lista. Por otro lado está la alternancia, que es decir que cada lista esté compuesta por una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, y así sucesivamente hasta los cupos que sean asignados por lista. Eso también se denomina en muchos casos mandato de posición. Pero este elemento tenía otro asunto distintivo, que es la paridad de salida. ¿Y qué se refiere a la paridad de salida? Que es la asignación de escaños de forma paritaria. Que es decir, cuando se hace el cálculo electoral del DONT, finalmente la asignación se genera una corrección de paridad. En el caso de los distritos que tienen una mayor cantidad de el género o el sexo que esté sobre representado, se va a reemplazar la candidatura con menor rendimiento electoral de un hombre o una mujer por la candidatura de mayor rendimiento electoral. El revuelo que se armó en Chile por esto fue tremendo, pero finalmente se logró legislar. Y la experiencia nos mostró que fue una buena idea. ¿Y por qué? Bueno, estos son resultados generales de las elecciones. Estas son diferencias territoriales con el acceso al voto, por ejemplo, en la región metropolitana. Las comunas con mayor índice de nivel socioeconómico votaron sin duda mucho más que las otras comunas, demostrando además el problema que tenemos en Chile, que no está en Argentina, que tiene que ver con el voto voluntario. Se acentúan mucho estas diferencias socioeconómicas en el acceso al voto. Bueno, y les quería mostrar lo siguiente. Aquí ustedes pueden ver las candidaturas. Este fue el resultado de la elección, donde se demostró que teniendo una paridad de entrada bien regulada, sin válvulas de escape, por distrito, con alternancia, y con una paridad de salida, que significaba que los partidos sí o sí tenían que nominar a mujeres con condiciones competitivas para poder disputar una elección. Hizo que en esta elección la corrección de paridad beneficiara, por decirlo así, mayormente a hombres, porque el electorado demostró en esta ocasión, igual que como siempre ha sucedido, por ejemplo, también en Chile hemos elegido una mujer presidenta en 2 ocasiones, que los sesgos del electorado para votar mujeres no son tales. O sea, no existe un sesgo tan alto de que los hombres o las mujeres consideren que los hombres son más capaces que las mujeres para ejercer un cargo público. Esas dificultades se veían a la interna de los partidos, a la hora de la conformación de listas, a la hora de dar visibilidad pública, como bien decían en el chat, en el financiamiento otorgado a las candidaturas, porque el electorado votó mayoritariamente por mujeres, demostrando además su compromiso con que esta convención constitucional sea integrada y sea redactada por mujeres. Y como ustedes podrán ver también, otro elemento interesante de esta elección fue el tema de los escaños reservados. Y para el caso de los escaños reservados, yo no sé cómo será en Argentina, pero en Chile pasa mucho, que hay mucho como estereotipo con respecto también a los pueblos originarios, donde se dice que, bueno, que el pueblo mapuche es súper machista, y que no hay como autoridades mujeres, y en este caso pasó absolutamente lo contrario. La paridad de género tuvo que corregir mucho por pueblos originarios, porque la mayor cantidad de personas electas fueron mujeres en todos los pueblos originarios que tuvieron escaños reservados. Y así se ve nuevamente la composición de la convención, que quedó de forma paritaria. Si a la larga, o sea, es muy triste que se hayan bajado candidaturas de mujeres, pero a la larga también estábamos buscando un principio que pudiese garantizarnos, y antes de saber cómo iban a ser estas elecciones, no teníamos cómo saber que los partidos iban a actuar de esta forma. Entonces, al final esto nos demuestra ciertamente que estas medidas de acción afirmativa sirven para que podamos obligar a los partidos a darle a las mujeres posiciones competitivas, porque de lo contrario no lo hacen, y que cuando los partidos otorgan a las mujeres posiciones competitivas, las mujeres sí tienen buen rendimiento electoral. Entonces aquí ustedes pueden ver como en una publicación bien reciente de Javier Arce y Julieta Suárez Cao, cuáles fueron las correcciones que se realizaron por paridad. Fueron más correcciones que se realizaron por paridad para hombres, que hombres entraron y se bajaron mujeres, que al revés. Lo que además es súper contraintuitivo, y que yo creo que es el debate espectacular que tenemos que dar, porque de lo contrario el debate hubiese sido, ya, pero las mujeres están ahí y básicamente no tienen capacidades, no tienen habilidades,
y al final están quitándole el cupo a los hombres y es antidemocrático, y bueno, todas esas cosas que se suelen decir en estos debates. Bueno, y la elección de mujeres por lista también nos demostró que los partidos, en esta elección en Chile hubo muchos independientes electos y listas de movimientos sociales, que también da cuenta de la crisis de legitimidad y representación que estamos enfrentando en este momento por un sistema político muy cerrado. Entonces eso se puede reflejar en la tabla que les estoy mostrando, y que también las listas con mayor como ideología hacia la izquierda también tuvieron mayor rendimiento electoral de mujeres. En cambio, por ejemplo, las listas que eran de la exconcertación, que fue gobierno durante toda la transición a la democracia en Chile, tuvieron muy bajo rendimiento electoral de mujeres, al igual que la lista del oficialismo, del gobierno actual. Y eso sería, me alargué un montón, lo siento muchísimo. No hay problema, Beatriz, muchas gracias por tu presentación. La verdad que un pantallazo general es súper importante de lo que ha pasado en Chile y también de un montón de notas que podemos comparar entre los diferentes países de Latinoamérica, como vos bien lo decías, que por ahí hay muchas situaciones que se replican en nuestros países. Y por eso también me parece interesante y me pone muy contenta que entre los asistentes y las asistentes a este primer encuentro tenemos personas de diferentes países que también pueden dar cuenta de que esto sucede. Así que ahora no robo más tiempo, voy a presentar a Mariela Coleta, que es nuestra segunda expositora en el día de hoy. Mariela Coleta es actualmente la primera mujer en presidir la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, es auditora general también de esta misma ciudad, contadora pública por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad Torcuato Di Tella y ha realizado el programa de liderazgo y análisis político del Instituto Universitario Centro de Investigación y Acción Social, el CIAS, como lo conocemos. Yo también hago el CIAS, Mariela, no sé si sabías. También ha sido presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UBA y, si no me equivoco, también ha sido la primera mujer en ocupar ese lugar. Así que es un gusto muy grande tenerte con nosotros, Mariela. Te cedo la palabra para tu exposición. Bueno, muchas gracias, Valen. No sabía que estabas en el CIAS, así que... Sí, lo estoy bueno, haciendo este año. Soy la camada pandémica. Me alegro mucho. Bueno, una pena que justo les tocó la pandemia, porque realmente hasta también en estos tipos de charlas, los encuentros presenciales son mucho más enriquecedores. Pero bueno, es lo que nos toca hoy y lo importante es que se continúe. Voy a compartir pantalla. Sí. También decir que me encantó la presentación de Beatriz, fue súper clara y re completa. Y con lo cual me adelantó un montón de cuestiones que voy a pasar un poco más rápido para ir de lleno a que charlemos un poco sobre la experiencia en la práctica, ¿no? Bueno, primero como para contextualizar un poco la situación que tenemos en Argentina, primero el primer pantallazo en el mundo, qué es lo que sucede, cómo están compuestos los parlamentos en el mundo, quiénes ocupan las jefaturas de gobierno. Bueno, ahí podemos ver, apenas se ve la línea rosa de la participación de las mujeres. También cómo podemos ver cuántos cargos de ministerio son mujeres. Vemos que es un problema obviamente transversal en todo el mundo. Vamos a adentrarnos un poco en lo que sucede en la Argentina. Si observamos la conducción de los ministerios de la Nación, del total, apenas el 15% son mujeres. Esto es, de 20 ministerios, solamente 3 están encabezados por mujeres. Si observamos las intendencias, sucede algo aún peor. Si pensamos también en las gobernaciones de las provincias, también nos pasa esto en Argentina. 2 de 24 provincias son conducidas por mujeres. El caso de los municipios lo paso en claro para que se vea más gráfico, son 6 municipios de 135. Una brutalidad. En cuanto a las cámaras de diputados y senadores de la Nación, vemos que estamos en un 40% en diputados y en senadores también. Acá igual vale la pena rescatar que, si bien alguien lo dijo por el chat, Natalia creo que fue, que dijo que fuimos pioneros en la ley de cupo, y eso es real. Lo que sí también fue real, que nos marcó un techo rápidamente. Ese 30%, como explicaba Beatriz, que era un piso, terminó siendo rápidamente un techo.
Y con la paridad nosotros la aprobamos a partir del 2017, con lo cual en la elección del 2019 nos impactó por primera vez, y este año se renovaría la segunda mitad de las cámaras, con lo cual deberíamos tener el año próximo un 50% de hombres y mujeres. Este es el escenario al día de hoy con la mitad de las cámaras renovadas. Por otra parte, les decía que en las provincias sucede lo mismo, o peor, de las 24 provincias, solamente 3 no tienen paridad, y hoy la composición de las cámaras provinciales es de esta manera. Y cuando entramos adentro de los partidos políticos, de los 41 partidos políticos que existen en la Argentina, 27 de ellos tienen más de la mitad de afiliadas, mujeres. Justo también es el caso del partido cual presido, que en la ciudad de Buenos Aires el 55% de las afiliadas son mujeres, y sin embargo, en 130 años que tenía de historia nuestro partido, jamás una mujer había encabezado. Tremendo. ¿Por qué entonces la mayoría de sus líderes son hombres? Es la pregunta que nos hacemos siempre, y que muchas de las respuestas las decía Beatriz recién. Nos abre a discutir qué desafíos tenemos las mujeres en la política. Si más de la mitad de los habitantes son mujeres, eso debería estar representado también en la división de poderes. Entonces, por un lado, las herramientas de acción positiva que bien llamaba Beatriz, nos promueven y nos dan la posibilidad de tener mayores oportunidades. Pero, por supuesto que eso no es suficiente. En primer lugar, esas oportunidades que se nos generan deberían abrirnos el espacio a poder ocupar y representar espacios en todos los poderes, ¿no? No solamente en lo legislativo. Y también nos debería dar la posibilidad de legislar sobre un montón de otras problemáticas que tenemos las mujeres, que nos terminan impactando desde otros lugares en el ejercicio de la participación en la política. También es importante que trabajemos desde los partidos en romper esas barreras estructurales no quiero repetir muchas de las cosas que ya dijo, pero es cierto que las principales barreras están dentro del partido, en las prácticas, en las formas, en cómo se generan las candidaturas, en cómo se financian las candidaturas. Entonces, trabajar internamente en romper esas barreras es un punto fundamental. Esto que también hacía referencia Beatriz de la meritocracia, ¿no? La idea errada de que la meritocracia es opuesto a las medidas de acción positiva, y que muchos dicen que están en contra de las medidas de acción positiva porque justamente atentan contra la meritocracia, ¿no? Es un concepto muy errado que me parece que hay que desmenuzar desde el trabajo dentro de los partidos, porque realmente haciendo conscientes a todos los que forman parte de los partidos políticos, es que vamos a hacer que se tome conciencia de la discriminación que existe y que es real y que está comprobada que tenemos las mujeres en la política. Entonces, hacen falta estas medidas de acción que sean concretas y específicas y que aborden una problemática como puede ser las candidaturas, y hay que saber explicarlas, porque también termina pasando, que en el caso de la Argentina, que muchos las han aprobado y las han votado porque era políticamente correcto, sin entenderlas en el fondo. Entonces, hay un trabajo importantísimo en concientizar sobre esto, en ponerlo en debate, en saber explicarlo. No está resuelta la problemática si solamente tenemos la medida. Hay que hacer esa transformación cultural que queda pendiente en el fondo. Después también me parece que un tema que hay que abordar es la sororidad entre las mujeres. También creo que es parte de estas barreras estructurales, ¿no? Muchas mujeres también tenemos incorporado a veces algunos de esos micromachismos, es algo que hay que trabajar, y no solamente hablar de sororidad en la teoría, sino también llevarlo a la práctica y ser compañeras con una mujer que hace política y alentarla, apoyarla. Eso también me parece que falta desde la práctica dentro de un partido. Muchas veces las mujeres reproducimos alguna de esas cuestiones. Yo he vivido un montón de ejemplos, también he aprendido muchísimo. Yo cuando empecé, lo decía Valen recién en la presentación, cuando empecé a participar en política, rápidamente fui presidenta del centro de estudiantes de la facultad donde estudiaba, y era la primera en muchos ámbitos, en reuniones, los profesores de la facultad me decían, ¿cómo una mujer? Como algo muy, muy sorprendente. Y en ese primer acercamiento a la política yo entendía que me lo había ganado porque había trabajado mucho, y que seguramente si una mujer se esforzaba, también iba a llegar. La experiencia me llevó a conocer
qué difícil que terminaba siendo para una mujer llegar. Y la verdad que también en el camino nos suceden un montón de cosas en las mujeres que nos pueden espantar de participar, ¿no? Ser mirada de una manera, cómo estás vestida, tolerar chistes de tu cuerpo, suponer que estuviste con alguien o con cual otro, un montón de cuestiones que a muchas mujeres las puede alejar de la participación política. En mi experiencia fui muy, digamos, fuerte en cuanto a ignorar esas cuestiones, con lo cual seguí hacia adelante porque la verdad que lo público era mi vocación y me dedicaba con ganas todos los días de mi vida a participar en esos espacios. Pero también aprendí que a muchas mujeres las puede alejar eso de la participación, ¿no? Entonces, las que estamos adentro tenemos que trabajar en que eso no suceda, porque eso le va a abrir la puerta a un montón de mujeres a participar. ¿Por qué hay pocas mujeres en política? Bueno, múltiples cuestiones, muchas que también tienen que ver con la vida dentro de nuestros hogares también. ¿Y qué podemos hacer para poder revertir esa situación? Además de las medidas que existen, las herramientas concretas para aplicar en la política, desde la educación tenemos mucho por hacer, de concientizar las problemáticas y las desigualdades que tenemos las mujeres, de en qué aspectos de la vida tenemos la cancha desnivelada en contra nuestra, y eso a través de la educación es fundamental. Por otra parte, también romper con esos estereotipos de género que existen, por ejemplo, las áreas temáticas de los ministerios que por lo general son más de las mujeres que de los hombres, o hay otras que parecen ser las de mayor relevancia, que son prioritarias para los hombres. También creo que desde la legislación laboral hay mucho para hacer, por ejemplo, el tema de las licencias por paternidad, hay un montón de cuestiones ahí que se podrían trabajar, que ayudarían a que la mujer pueda dedicar su tiempo a participar en la política, como también en lo que es el desarrollo profesional. Digo, esas cuestiones siempre impactan de manera transversal en los ámbitos donde una se quiere desarrollar. Los micromachismos que decía antes, que muchas veces repetimos. A mí también me sale a veces decir, el papá de mi hija me ayuda mucho, me sale automático decirlo así. La verdad que no me ayuda porque es su responsabilidad, y la verdad que es divino porque nos repartimos, tengo una bebé de 6 meses, con lo cual todo el tiempo estamos coordinando a ver cómo hacemos para poder cada uno poder avanzar en lo suyo, pero sin embargo todavía algunas repetimos esto de me ayuda, porque tenemos esa cuestión tan instalada de que somos las principales responsables de la crianza de los chicos, y pareciera que no tanto los padres, ¿no? Falta de presupuesto con mirada de género. Nosotros en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires tenemos presupuesto con perspectiva de género, pero la verdad es que a veces termina siendo solo una cuestión de marketing. No basta con etiquetar que un presupuesto de un programa sea con mirada de género, sino que tiene que ser realmente una política que impacte en reducir las desigualdades. Después también es interesante pensar qué hacen las mujeres cuando legislan. En general, cuando hay un montón de investigaciones que muestran que las mujeres son las que se terminan ocupando de producir proyectos para los más vulnerables, para los más afectados, para los niños y niñas, para los ancianos, proyectos vinculados con la salud, y el 80% de los proyectos en Argentina que son para las mujeres fueron hechos por mujeres. Sí observamos también que si bien proponen muchísimo para esto, tienen mayores dificultades en poder aprobarlos. ¿Por qué? Porque quien termina teniendo la famosa lapicera de tomar la decisión, siempre termina siendo un hombre. Pero también se destaca, muy interesante, que las mujeres tenemos mucha mayor cooperación interpartidaria, que somos capaces de dialogar y ponernos de acuerdo porque entendemos que estamos hablando de un grupo vulnerable que necesita esa coordinación interpartidaria. Voy a salir de la presentación y me gustaría que podamos dialogar o responder algunas preguntas. A ver, salgo de esto acá. Y contarles también la experiencia del partido del que presido, que la verdad que el año pasado para mí mi partido tuvo una actitud muy interesante en cuanto a darle importancia a las cuestiones de género. Por un lado, nuestro partido capacitó a todos sus miembros y representantes y abrió a los afiliados del partido la capacitación que le llamamos Ley Micaela. La Ley Micaela surge a raíz de una chica que fue asesinada
en el 2017, llamada Micaela García, y a raíz de eso se sancionó una ley en la Argentina que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en violencia de género. Eso mismo replicamos desde el partido para capacitar a todos los representantes dentro del partido. Por otra parte, también aprobamos la paridad en las elecciones internas del partido, y las ejercimos en marzo, con lo cual competimos, y todas las listas que compitieron en cada una de las, llamamos comunas dentro de la ciudad de Buenos Aires, fueron listas paritarias, con lo cual hoy tenemos una mesa de conducción paritaria, y por primera vez una mujer presidiendo el partido. También el año pasado tuvimos la práctica de discutir la posición frente al aborto, a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La verdad que más allá de las opiniones de si es a favor o en contra, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por unanimidad se votó mandatar a los diputados a que voten a favor. Me pareció muy interesante que se genere ese debate dentro de un partido, un debate que tenía que ver con la ampliación de derechos para las mujeres, y que esa práctica mismo nos había enriquecido muchísimo en haberla generado. Entonces, cuando les cuento estos ejemplos es porque me parece que esas son las maneras de poder llevar adelante muchos cambios. La verdad es que todavía le falta mucho a mi partido también, pero sin dudas estos pequeños ejercicios y herramientas que incorporamos han hecho generar una gimnasia y poner a la agenda de género como eje principal de las tareas del partido. Entonces me parece que desde como conclusión de qué tenemos que hacer para trabajar estas cuestiones es ponerlo en la agenda de los partidos políticos. Estos avances son buenos, no son suficientes, hay que seguir trabajando, y por eso está el compromiso, tiene que estar el compromiso de exigirlo siempre como agenda prioritaria de los partidos. Después también me parece que la función de quienes podemos llegar a espacios de representación y de conducción, tenemos que dar el ejemplo y poder trabajar en generar nuevos liderazgos. Muchas veces cuando les hacía referencia a lo de que la lapicera la tienen los hombres de decidir quién es candidato y quién no, la verdad que también nos pasa que las mujeres que llegamos a espacios también fuimos ayudadas por hombres, y seguramente algún hombre levantó el pulgar para una mujer llegue, para que yo llegue, por ejemplo, y es una realidad porque los hombres son los que toman las decisiones. Ahora, me parece que está la clave en qué podemos hacer las mujeres que finalmente llegamos a esos espacios de cara hacia adelante. Y por eso trabajar siempre en dar lugar y fomentar esos liderazgos nuevos, en sostener los temas en la agenda, como decía recién, y también en esos pequeños gestos simbólicos que podemos mostrar, por ejemplo, los paneles donde las mujeres participen siempre, la manera en la que se comunican las cosas. Hay un montón de cuestiones simbólicas que también hacen a mostrar que el horizonte para el partido es otro, y que el horizonte para las mujeres es bueno, no está lleno de obstáculos. Que ese dibujo que mostraba Beatriz al principio, donde había una carrera y para el hombre estaba vacío y para la mujer lleno de obstáculos, los estamos corriendo. Eso es lo que hay que mostrar con todas estas cosas. Entonces, indudablemente, la esperanza de que la transformación social se dé está dentro de la actitud que pongamos dentro de los partidos, más allá de las herramientas que, por supuesto, que son muy útiles e importantes. No sé si hay preguntas o no sé cómo querés manejar, Valen, la interacción. Bien, bueno, antes de comenzar con las preguntas, muchísimas gracias, Mariela. También excelente tu presentación, súper completa sobre también nuestra realidad en la Argentina y sobre la cuestión interna de los partidos, que como también decía Beatriz, y también lo creo yo en mi persona, que es una de las principales instituciones u organizaciones en las que estas dinámicas que se dan en la sociedad se expresan y muchas veces se multiplican, ¿no? Ahí en el chat habían hecho una pregunta mientras hablaba Beatriz, creo que es para ella, pero sin embargo también le pueden contestar los dos si quisieran. Preguntaban cómo se ha resuelto el tema de la paridad a nivel de los gobiernos locales. ¿Parto yo? Sí. Esto también lo he dicho en hartos foros que me han invitado, cuando estamos exponiendo puras mujeres, es impactante que nadie se interrumpe así de una, y hay como más espacio de decir como ya, ¿quién parte? Cosas que vamos construyendo.
Sobre elecciones locales, en Chile nada. No se ha dado ningún, o sea, se ha tratado de instalar esta temática. De hecho, la posibilidad de haber tenido la elección en la Convención Constitucional con paridad de género, y al mismo tiempo también tuvimos elecciones de gobiernos locales, de alcaldías y concejales, y además por primera vez gobernadores regionales. En Chile las cosas funcionan muy distinto en Argentina, y por primera vez en la historia tenemos la posibilidad de elegir la figura del gobernador regional. Entonces, en ninguno de esos cargos hubo ningún mecanismo de acción afirmativa que operara. ¿Eso qué implicó? Que los porcentajes de mujeres, tanto en alcaldías como en concejalías, fueron bajísimos, fueron súper bajos en comparación con lo que pasó con la convención, lo que nuevamente nos demuestra que el electorado, porque fueron las mismas personas que votaron por la convención, que también votaron por los otros cargos. Y en los otros cargos, no podríamos decir que, bueno, en caso de la convención los electores no fueron machistas en sus votos, y en el caso de las otras elecciones sí lo fueron. Sería como la respuesta más difícil. Lo que sabemos y lo que nuevamente comprueba esta situación es que cuando hay poca oferta de mujeres y hay pocas condiciones para que las mujeres puedan competir en buenas condiciones, con recursos, en posiciones de la lista que sean competitivas, con apoyo de los partidos, entonces las mujeres tienen buen rendimiento electoral. Todo esto dejando de lado, por ejemplo, que las mujeres, todavía hay un sesgo súper fuerte que opera sobre, como bien decía Mariela, las labores de cuidado y el trabajo doméstico, que al final las mujeres políticas también tienen que hacerse cargo de eso y de tratar de alguna forma de compensar y maniobrar todos esos elementos. Entonces, en la medida que avanzamos con estos mecanismos de acción afirmativa, también debiésemos avanzar en otras políticas públicas que nos permitan empezar a desconcentrar las labores de cuidado solo como una tarea de las mujeres. No sé si Mariela quieres hacer alguna acotación sobre esta cuestión de los gobiernos locales o subnacionales, me imagino que se refiere. Yo mostraba al principio algunos datos de lo que pasa en Argentina, que en 3 provincias nada más no existe paridad, en las demás la verdad que se logró y está en plena aplicación. Se están renovando, no todas lo hicieron, con lo cual todavía no llegamos a una paridad real, pero está en ese camino. Bien. Bueno, si alguien más, ha habido muchos comentarios en el chat, claramente agradeciéndoles a ustedes dos por sus presentaciones, por compartir sus experiencias, y no sé si me habrá perdido alguna pregunta. Si alguien quiere volver a hacerla y copiarla, les agradezco, y si alguien tiene alguna pregunta más también, les doy ahí unos minutos para pensar. También comentarles, aprovechando este momento mientras se inspiran para sus preguntas, decirles que estas capacitaciones van a ser cada 2 semanas, como les decía al principio, y que vamos a ir abordando diferentes temáticas. Entonces, por ahí, si sienten que algunos temas nos están quedando fuera ahora, es porque los vamos a ir abarcando más adelante. El tema del financiamiento político, que ha salido mucho en esta oportunidad, también lo vamos a abarcar en una clase que tenemos más adelante, así que estén atentos por ahí al calendario y a lo que vamos a ir subiendo en nuestras redes de transparencia electoral. Ahí nos hace una pregunta Carolina, que dice, bueno, ojalá pudiéramos saberlo, creo, pero pregunta ¿cuántos años creen que tome lograr la paridad total en Latinoamérica? No sé quién se anima a responder. Quizás vamos invirtiendo y puede ir ahora Mariela y después... Bueno. No, en realidad la estudiosa del tema es más Beatriz en cuanto al contexto de América Latina. No, también yo no lo sé, creo que hay un montón de realidades de América Latina que me exceden, pero sin dudas que el movimiento feminista avanza a pasos agigantados, con lo cual es imposible pronosticar el impacto que tendrá en el tiempo. Bien, ahí Alejandro pregunta también si, continuando con el tema de que hablábamos antes, el espacio subnacional sigue siendo un gran desafío para la representación femenina y cómo podemos avanzar por ahí. Bueno,
recogiendo también lo que decía Mariela hace muy poco, es súper importante también. Por ejemplo, en Chile el movimiento feminista ha estado como bien peleado a la interna, desde la transición a la democracia, porque el rol de las mujeres para movilizarse contra la dictadura de Pinochet fue súper importante. Incluso otro elemento súper impactante sobre eso es que pese al rol importante de las mujeres que se movilizaron en búsqueda de sus desaparecidos, pero también pidiendo democracia en el país y en la casa, fue absolutamente invisibilizado de la historia. Por ejemplo, en los colegios nunca nos enseñaron que las mujeres se habían movilizado y que había sido súper importante, y tomando en cuenta eso, bueno, se generó como una historia súper conflictuada después de la transición a la democracia. Hay muchas críticas con respecto a qué hicieron las mujeres que ingresaron al Estado y las que se quedaron participando de manera autónoma, pero la experiencia nos muestra que es súper importante que el movimiento esté unido, tomando en consideración algunos elementos que podrían ser sin duda elementos en común. Por ejemplo, no pensar que los mecanismos de acción afirmativa solamente están pensados para cierto tipo de mujer, porque sabemos que los efectos de la participación y la representación de mujeres son como a gran escala. Entonces es fundamental que podamos como entender estos movimientos como movimientos que pueden articularse en conjunto, por una parte, y por otra parte también referirme a la pregunta sobre la paridad total. Sin duda no tenemos cómo saber cuándo eso va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que los países que más han avanzado en estas medidas han sido los que han legislado o han generado medidas de acción afirmativa, porque eso obliga a tener un avance o un incremento. Por ejemplo, en el caso de Chile, el aumento de mujeres en el Congreso era como del 2% por elección, lo que nos mostraba o proyectaba que iba a ser como en 200 años, que se podía lograr como un efecto así paritario, y bueno, como va el cambio climático, etcétera, difícil que llegáramos a ver algún efecto paritario. Entonces, teníamos que apurarnos, y las medidas de acción afirmativa hacen eso. Dicen, hay desigualdades históricas en muchos niveles, y que de una forma, si generamos como estrategias para poder avanzar, vamos a avanzar más rápido, teniendo en consideración que es como un principio democrático. Es algo que nadie, como bien decía Mariela antes, nadie debiese estar en contra, por lo tanto, legislarlas ahora debiésemos estar todos contentos. Y por ejemplo, ahora con la Convención Constitucional en Chile, esperamos que la Convención Constitucional reconozca que los hombres y las mujeres somos iguales, que se reconozca la identidad de género, que se reconozcan un montón de cosas que al parecer los políticos están todos de acuerdo. Entonces ahora vamos a tener también otro rol súper importante, estar atentos a cómo se va a dar esa misma discusión y ver si es que efectivamente quienes se dicen feministas o quienes dicen que sus estructuras partidarias son feministas van a apoyar estas causas como súper históricas. Bien, muchas gracias, Beatriz. Ahí tengo dos preguntas que se me hace que se pueden juntar. Por un lado, Emilia se presenta, es coordinadora de Feminindex en la ONG Economía Feminita, y quería hacer una pregunta a Mariela, viendo un poco la historia de la UCR y la incapacidad de generar liderazgo de mujeres en los últimos 30 años. Te quería preguntar, Mariela, dice Emilia, ¿qué consideras que puedan hacer los partidos argentinos en su interior para ayornarse, y si hay medidas posibles de la Cámara Nacional Electoral como dar mayor espacio publicitario a partidos con más mujeres candidatas? Y también aquí, sumando esta pregunta, Rocío nos dice, sumando la pregunta anterior, ¿qué incentivos hacen falta para que los partidos accedan a una real inclusión y equidad participativa de las mujeres en los liderazgos? Bueno, la verdad que lo decía un poco al final, me parece que todo lo que es herramientas concretas, como, bueno, ya tenemos la paridad y todas las que se puedan generar, ahí Emilia decía lo de la Cámara Electoral, digo, puede haber un montón de propuestas que podamos trabajar en pos de ayudar, pero sin una transformación social de fondo, me parece que todo es a corto plazo, o por lo menos te marca esto que decíamos de un piso y un techo fácilmente. Me parece que el aporte de la transformación concreta está desde quienes estamos dentro de los partidos y tenemos capacidad de generar liderazgos y de hacer esas cuestiones que yo marcaba al final, que tienen que ver con discutir los temas, con ponerlos sobre la mesa, con
con concientizar de los problemas que tenemos y hacer parte a los hombres de que entiendan de cuáles desigualdades son las que hablamos, acercar la información. Muchas veces los hombres repiten actitudes porque no son conscientes de que las están haciendo. A veces sí y a veces no. Entonces, explicárselas y poner la agenda de la discusión en la mesa de un partido es la manera real de empezar la transformación social. Y también la actitud de quienes conducimos de dar ese espacio a más mujeres para que puedan existir nuevos liderazgos. Eso es fundamental. Ese trabajo y también el fortalecimiento de ese liderazgo, de escuchar a la mujer que quiere participar y quiere ser líder, darle las herramientas para que lo pueda hacer en un ámbito de confianza, donde sienta que su voz va a ser escuchada y vea esa respuesta de parte de otra mujer. Todas esas actitudes son las que van a terminar transformando el partido de fondo. Y después también le había preguntado algo, no me acuerdo quién, sobre Ley Micaela, de que no sea algo nada más que se cuenta. También es cierto, es un desafío importante, no solamente decir, bueno, nos capacitamos con Ley Micaela y en el fondo no aprendimos nada. Creo que sí, que es cierto que es algo que hay que trabajar. Nosotros en el partido hicimos un convenio con la Universidad de Buenos Aires para capacitarlo y la verdad que la UBA montó una plataforma con videos re dinámicos y después cuestionarios de preguntas, que la verdad que era interesante porque aparte lo contaba todo en un tono que se entendía, que era claro para todas las generaciones, muy interesante. Así que eso está bueno, ver de qué forma se capacita, es un punto importante, y también poder acompañarlo con actividades, con charlas constantemente, con mesas de debate, no dejarlo en una capacitación que empieza y termina, sino que es un tema que hay que abordar permanentemente por todo lo que sabemos que sucede en cuanto a la violencia de género, sobre todo en la Argentina. Pero sin dudas que la respuesta de lo que están preguntando está desde el trabajo diario que se hace dentro de un partido. Bien, muchas gracias, Mariela. Ahí les paso la última por hoy, porque si no se nos va a ir mucho. Laura pregunta, ¿cómo podemos hacer de los partidos políticos espacios donde las mujeres se sientan que pueden ejercer su liderazgo? Creo que ahí va más por la cuestión de una cuestión de poder formal y real. En mi país, dice Laura, quien pregunta, veo una gran participación social de las mujeres, pero esto no se traduce en que las mismas quieren ingresar a los partidos políticos porque los consideran espacios donde se reproduce el machismo y no les hacen caso. No sé, cualquiera de las dos si quiere contestar. Un comentario nomás, no sé de dónde sos, Laura, pero la verdad que si pasa eso de que no se ingresa a los partidos porque se considera que reproducen machismo, la verdad que para mí la mejor manera es cambiarlo desde adentro. Mi partido también me parece que tenía un montón de cuestiones machistas, y sin embargo vi una generación donde participaron mujeres y participan mujeres que quieren cambiar las cosas. Yo soy una de ellas también y veo un montón con esas ganas. Entonces, todas estamos dispuestas a cambiar esa manera de pensar del partido desde adentro, porque la verdad que yo confío en el sistema de partidos como la mejor herramienta para llegar a espacios de representación y cambiar la realidad de la gente. Sin dudas para mí los partidos son el camino, entonces lo que tengo por delante es trabajar en que sean mejor. Y para que sean mejor me tengo que involucrar. Esa sería mi respuesta. Gracias. Beatriz, no sé si tienes algún comentario sobre esta pregunta. Sí, o sea, creo que Mariela tiene toda la razón en realidad. Por ejemplo, en Chile estamos viendo fuertemente la emergencia de como una idea como antipartidos. Dado como el sistema político como no pudo responder a las demandas sociales, como toda la tremenda desigualdad que ocurría en nuestro país no fue acogida, y el sistema político no dio aperturas a un montón de movimientos sociales que expresaron en las calles su descontento frente a diversas políticas públicas. Y sobre todo todas como con su raíz en la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet. Tristemente ahora estamos viendo los resultados de eso, de esta fuerte desafección política, y se está, ¿cierto?, invocando harto a los independientes. Y parece ser que en Chile el sello de ser independiente es una garantía de algo, pero esto es complejo, es súper, súper complejo, porque los partidos políticos no son más que organizaciones colectivas de gente que piensa similar,
y que se organiza para cambiar la realidad y disputa elecciones. Entonces, al final, no es más que eso, o sea, si bien hay escándalos de corrupción, hay estructuras masculinizadas, etcétera, es una institución como cualquier otra. Y si no se cambian y no se generan, por ejemplo, formas más democráticas de tomar las decisiones, de vinculación, evitar como lo que conversábamos de la selección, los reclutamientos, entonces siempre va a ser la misma realidad. Entonces, sin duda, como decía Mariela, lo importante también es involucrarse. Porque de otra forma, por ejemplo, como pasa en Chile, los independientes tampoco aseguran nada, porque los independientes son personas que pueden ser de cualquier ideología política y que, a diferencia además de los militantes de partido, no responden a colectividades. Por lo tanto, al final son como percepciones y opiniones personales. Yo creo que habla bien del sistema que hayan podido entrar muchos independientes, dado lo que estaba pasando, pero tampoco tenemos que perdernos en pensar que solamente teniendo gente independiente, estas crisis de representación o se van a dar cambios sociales. Porque también hay que reconocer que la política habla de algo colectivo, de la construcción en conjunto. Y que para hacer eso, sin duda, hay que tomarse tiempo, hay que tener las ganas de discutir, de llevar estos temas, y sin duda, mientras sean más mujeres las que quieran hacer aquello, más los cambios se van a poder desarrollar. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí corto las preguntas porque ya nos hemos pasado del tiempo. Les agradezco muchísimo una vez más a las dos. Les agradezco a todas las personas que se han conectado una vez más. Estoy súper contenta por toda la convocatoria que ha tenido este programa. Es un gran inicio. Me ha encantado tenerlas en este primer encuentro para inaugurar este programa de fortalecimiento de los liderazgos. Quisiera comentarles también a todas las personas que están asistiendo hoy que nuestra próxima clase va a ser dentro de 2 semanas y va a ser una clase especial sobre las elecciones en México que se van a dar dentro de este fin de semana el otro, así que vamos a estar analizando también ese tema con especialistas que son de México y que nos van a estar comentando bien en profundidad todo lo que conlleva ese proceso electoral. Espero que nos sigan acompañando y también Mariela y Beatriz, siempre bienvenidas al observatorio y a participar en nuestras actividades de transparencia electoral. Les recuerdo a todos que la información sobre este programa, sobre el observatorio y sobre las demás actividades de transparencia electoral están en nuestra página web, que es transparenciaelectoral.com, y también pueden mandarnos un mail a mujeresypolitica@transparenciaelectoral.org. Si quieren, les doy un minuto a cada una de ustedes para que se despidan y para unas palabras de cierre. Comenzamos en el mismo orden, Beatriz y después Mariela. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es súper importante, como dije al principio, abrir estas discusiones y estos espacios y tener en consideración algo que a mí me pasa mucho cuando hago clases o hago charlas de esto, que usualmente las mujeres dicen, oye, todo esto que yo creía, que percibía yo, que me pasaba a mí, que estaba en mi cabeza, les pasa a muchas, y además de esto, hay mujeres que lo están investigando, y que lo estén investigando le da un sustento empírico. Es decir, como una práctica que pasa mucho también, como el gaslighting, de hacer como, no, mira, yo creo que lo que tú estás diciendo está medio extraño, no, creo que está media loquita. Todo esto, al final, con las investigaciones que nosotros mostramos, demuestra que no es así. Y que al final estos desafíos sí existen y estos problemas sí existen, y en la medida que nosotros tengamos más herramientas y más información sobre estos mismos problemas, podemos avanzar con mayor certeza y con mayor, como bien apuntando hacia dónde hay que ir a trabajar. Ya sabemos que, por ejemplo, el electorado no es principalmente hacia dónde tenemos que ir a generar los cambios, sino dentro de los partidos, en las estructuras colectivas, en el trabajo doméstico y todo eso. Muchas gracias por la invitación nuevamente y feliz de conocer a Valentina y Mariela otra vez. Gracias, Beatriz. Bueno, también muchísimas gracias, fue un gusto también conocer a Beatriz y escuchar toda su presentación, y a vos, Valen, gracias por la invitación. La verdad que cuando conocí el programa me parece bárbaro lo que hacen desde Transparencia Electoral. Es muy importante que las mujeres que tengamos ganas de liderar tengamos espacios de formación y donde podamos conocer estas realidades en mayor detalle. Y también de parte mía quedo a disposición de cuando me quieran convocar, porque la verdad es que lo decía antes, me parece que compartir la experiencia de quienes
queremos participar en política y nos enfrentamos con un montón de obstáculos en la práctica, está bueno compartirla, es interesante y hasta alienta a otras a participar y a entender que no están solas en esa batalla de poder crecer en la política, que es lo que a uno le gusta y se dedica, y los que estamos involucrados es porque tenemos vocación real y no queremos abandonarlo, y tampoco queremos ser excluidas. Con lo cual, a disposición siempre para compartir experiencias y fomentar más liderazgos. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela. Muchísimas gracias a todos también por compartir esta tarde de viernes, que sabemos que llegamos todos con las últimas energías, con las últimas fuerzas. A ustedes, obviamente, por su tiempo. Y por cualquier duda o consulta se comunican con nosotros a través de nuestro mail. Esta charla va a estar grabada y va a estar subida en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube en las próximas 24 horas. Así que ahí también la pueden consultar por si quieren rever alguna de las cuestiones que se han hablado hoy aquí. Así que bueno, muchísimas gracias. Es un gran inicio, muy alentador para lo que sigue en este programa y seguramente que vamos a estar volviendo a contactarnos con ustedes dos para consultarles sobre diferentes cuestiones. Así que yo también a disposición de todas las personas que han asistido hoy, de ustedes dos, Mariela y Beatriz también. Les deseo un excelente fin de semana a todos y todas. Gracias. Chau, chau, que estén bien. Chao, buen fin de.